Oda está seriamente loco. Si vemos de cerca todo el pasado de Kuma, notaremos dónde realmente está la maestría de este creador. Porque muchos piensan que con todos los misterios y las peleas y todo eso, es donde realmente se muestra la esencia de One Piece. Pero realmente no. La calidad, la crema innata, lo mejor de todo One Piece son sus personajes. Estos son los que mueven la historia, pero curiosamente tenemos niveles como en cualquier otra serie. Tenemos a un personaje normalito que asciende a bueno y asciende a lo que yo llamo como el Olimpo de los mejores personajes del mundo de One Piece gracias a un detallito, no menor, pero que solo con eso ya tenemos. Pasado triste. Cuando Oda decide contarnos la historia detrás de un personaje, todo cobra sentido y nosotros empezamos a entenderlo mejor, a apreciarlo mejor y Oda dice yes, ese es mi trabajo. ¿Qué onda, Nakamas? Hoy hablamos evidentemente de lo mejor de todo One Piece, los pasados tristes y cómo Oda incluye elementos desde la primera aparición de un personaje para explotarlos luego cuando nos cuente la historia. Y es que es tan irreal lo que él logra hacer con esto que simplemente me fascina. Kuma, hasta lo que pasa en Egghead, había sido un buen personaje, no te voy a mentir. No pasa a ser uno de los mejores Shichibukais, pero tampoco queda como relegado a ser uno normalito. Entiendo que tiene elementos buenos y se puede sacar bastante de ahí. Pero mira qué curioso que ahora lo consideramos uno de los mejores Shichibukais de todos los tiempos y uno de los mejores personajes de la serie tras ver su tremenda historia. Un macroevento que nos muestra de forma muy interesante un periodo bastante largo de la serie. No se limita solamente a un punto como suele ser, sino que nos expande el gran lore detrás de Nika, Dios del Sol, las tribus ancestrales, los revolucionarios, Vegapunk, grandes macroeventos, Tenryubitos. Hay hasta señoras de la vida alegre, se puede decir. O sea, para todo mundo hay aquí. Y creo que no me dejarán mentir cuando digo que sí, es lo mejor que hemos tenido en Egghead. Egghead es un arco raro y hay muchos que lo están odiando, otros lo están amando. Pero todos estamos de acuerdo con que el pasado de Kuma es la crema innata, la esencia de... Y yo me puse a pensar, coño, quizás cuando Oda decide dar el trasfondo a un personaje, todos entendemos y todo lo empezamos a apreciar. Porque muchas veces pasa que un personaje tiene una fanaticada muy pequeña, 2 o 3 que hacen ruido al respecto, pero cuando nos cuentan lo que hay detrás, como que nos sumamos más a ese fandom, y es como, ¿vieron? Siempre vimos el potencial. Es verdad, tenía potencial, pero no como... no podíamos verlo realmente. Esa es la cuestión. Y si Oda quiere ensalzar a un personaje, solamente tiene que darle un pasado triste. Porque los buenos personajes se separan de los grandes personajes con un pasado triste. Mira Big Mom y Kaido. Literalmente son la misma mierda, pero creo que muchos apreciamos más a Big Mom por la gran historia que hay detrás de ella. Y mira que todos los elementos que circundan a Big Mom están relacionados a los eventos que sufrió en su pasado. Desde la fruta, Madre Carmel, la cantidad de hijos, la fiesta del té, los ataques de modo dios del aire diabético y todo esto. Y puede que te guste o no cómo Oda manejó los momentos de pelea de Big Mom, pero lo que sí no te puede causar indiferencia es el tremendo pasado triste que tiene el personaje y todo lo que hay detrás de ella. Todas esas enfermedades mentales y todas esas cuestiones que hacen que sea interesante. Ahora bien, ¿cuáles son esos 3 elementos que yo considero que deben de estar en un pasado triste para separarlos del resto? Que veamos a Doflamingo muy separado de, por ejemplo, un Crocodile, que son técnicamente el mismo personaje también, pero que, vamos, uno no ha explotado del todo y lógicamente lo va a hacer con el tema de que tiene un secreto, y el otro ya lo vimos al entero y por eso lo consideramos el mejor antagonista de One Piece, porque su pasado es tremendamente épico. El primer elemento que considero es contexto. Mi palabra favorita, y si son viejos en este canal la han escuchado bastante, pero es que
¿Por qué un personaje actúa de esta manera? ¿Qué lo hace moverse de esa manera? ¿Por qué tiene esos traumas? ¿Qué pasó? Necesitamos el chisme y esto no lo está. El contexto, el pasado triste, nos da contexto. Y es épico, porque cuando empezamos a ver a un personaje, empezamos a conocerlo, no podemos entender todas sus motivaciones. Es un personaje bastante, bueno, nuevo, no sabemos por qué actúa de X o Y manera, pero con el contexto que viene con su pasado triste, ahí podemos decir, ok, ya entiendo. Y con ese entendimiento viene el segundo elemento, que es la empatía. Puede que el personaje sea un maldito Orochi, literal, y tú puedes llegar a empatizar con lo que pasó. Porque, por ejemplo, Doflamingo es literalmente la red flag más grande de todo One Piece. Y aún así hay mucha gente que lo ve y dice, es un pan de miel, yo me lo como con yuca. Lo quiero a ese güey. Porque empatizamos con él, empatizamos con todo lo que pasó. Y si bien es cierto que como Terribito, pero también pasó muchas cosas tristes que hacen que el personaje se pueda romper. Por ejemplo, un detalle interesante es el gran pasado triste de la isla Gyojin. Lo menciono de esa manera porque involucra toda una nación, toda una isla. Cuando se nos habla de Arlong y las motivaciones para ser malo, muchos empezaron a decir, ah no, es que ya tiene motivos, mira cómo lo trató Kizaru, mira lo que les hicieron los humanos, con razón era tan perro. Si bien no justifica, pero entiendo que se sientan como ligados a esa relación. Es verdad, está bien eso. Sentir empatía hacia un personaje por más maldito que sea. Eso también es un buen trabajo de escritura, desde mi perspectiva. Entonces, sí, totalmente. La empatía es algo muy bueno cuando conocemos qué hay detrás de un personaje y todo lo que ha vivido. Y por último, el tercer elemento importante es la evolución que provoca. Se puede decir que un personaje tiene un antes y un después. Antes del pasado triste y después del pasado triste. No podemos entender a un personaje hasta que no vemos qué hay detrás de él. Podemos intentarlo, pero no lo vamos a comprender del todo, pues hay cositas que no terminan de ser explicadas. Por ejemplo, Lo, siendo tan seco y frío, tan meticuloso y tan así, podemos ver como que en su pasado sí tenía como que esas razones para odiar a todo mundo. Podemos ver, por ejemplo, a un Sabo y su factor revolucionario nacer desde ese interés de no ser como los malditos del reino Goa. Todas esas cosas hacen que los personajes antes y después de su pasado triste sean totalmente diferentes. Eso es encantador. Mi ejemplo favorito es Robin. La veíamos raro. No entendíamos por qué actuaba así. Sí, tenía sus traumas y sus cosas. Pero ya luego que nos cuentan ese pasado, uno dice, coño, con razón tiene tanto miedo, con razón está tan preocupada, con razón la llaman la niña demonio, Dios mío, el mundo está en su contra. Pero aún así hay esperanza. Es bonito. Me gusta ver cómo un personaje es exprimido hasta más no poder en un pasado, para dárnoslo en un juguito sabroso que nos vamos a digerir por la eternidad. Es hermoso realmente y me encanta. Oda tiene una cierta maestría y ha mejorado tanto con esto que ya no hace pasados tristes de una sola historia, un solo evento, sino que es la biografía de un personaje, como por ejemplo con Kuma, con Oden por ejemplo, pero también hace macroeventos como los de la isla Gyojin, que es tremendo, o el pasado triste de Lo, que se combina con el de Vergo, con el de Doflamingo, con el de Corazón, con el de todo el mundo en ese Merequetepe de Dressrosa, y eso lo hace más especial, porque ya no es una historia aislada que solamente afectó a un personaje, sino que ya estamos viendo todas las capas de todos esos personajes y cómo se forma una especie de red con ellos. Y es que algo que tiene bueno Oda al momento de crear un personaje es que te pone ingredientes en la mesa. Tú no sabes qué va a preparar, pero él te pone ingredientes en la mesa y te dice, ok, esto es lo que yo tengo para ti. Tú dices, ok, parece como que vas a hacer una pizza o un pan o algo así. Y después te zarabandea todo con el pasado. Y ahí tú dices, ah, con razón, era un estofado. O sea, cuando te introduce un personaje,
te da los elementos necesarios para que tú sientas como que algo no cuadra. Por ejemplo, Kuma, el tema de Vegapunk, sabíamos que iba a estar ligado a Vegapunk, no entendíamos por qué. También sabíamos que iba a estar ligado a Dragon, porque él mismo lo dice. Esa es, en muchos sentidos, la única razón que tenía para salvar a Luffy, que Dragon era su padre. Pero nosotros no sabíamos qué había detrás, ¿verdad? Entonces todos esos ingredientes Oda los acomoda, los deja ahí a la expectativa, para luego, en el pasado, contárnoslo y hacer que nosotros digamos, estoy flipando, lo cual lo hace súper interesante. Y desde mi punto de vista, lo mejor de la serie. Pasados como el de Kuma, el de Oden, el de la isla Gyojin. Por ejemplo, todo lo que vimos con Big Mom, loco, es de mis pasados tristes favoritos, junto con el de Law. Y creo que lo que separa a un buen personaje de One Piece es todo eso que nos muestra en su pasado. De hecho, consideramos a personajes como Zoro como un mal personaje porque no tiene un pasado memorable. Pero eso será para otro vídeo de este canal. Creo que va a ser el siguiente después de uno que estoy hablando, o voy a quedarme grabando de Zoro. También, curiosamente, quiero hacer ese vídeo explicando por qué Zoro es un buen personaje y por qué la gente lo está odiando últimamente. Pero bueno, ya lo verán pronto, espero. Como siempre, y por si no lo saben, les hablo el cazador de piratas. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido este vídeo y cuál su top 3 de pasados tristes. Ya lo digo, el de Big Mom me rompe, el de Kuma me destroza el alma, pero creo que me quedo con Robin y Chopper. Son desastrosos para mí. Pero nada, como siempre, por si no lo saben, les hablo el cazador de piratas. Nos vemos.